Domingo 17 de octubre. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, querer prevalecer sobre las demás personas es algo que el ser humano deja de entrever frecuentemente y es fuente de sufrimiento inútil y contrario a lo que hizo Jesús en su vida. Porque Él sí que estaba por encima de la humanidad y, sin embargo, esta condición suya no la utilizó como privilegio personal, puesto que no solo la dejó de lado, sino que se humilló a sí mismo, pasando por uno de tantos, mostrando a todos el camino a seguir, el camino de la humildad, el camino del servicio a las demás personas. El primer conflicto serio de la Iglesia tuvo lugar ante los propios ojos de Jesús: 2 de sus discípulos contra 10 y 10 contra 2. El motivo no fue una discusión teológica o el rechazo de algún dogma ni métodos pastorales que utilizar, sino la ambición de poder, la lucha por los primeros puestos. Fue el comienzo de una dolorosa y repetida historia de división y conflictos, a menudo desencadenados por rivalidades y envidias. Cuando alguien quiere dominar, imponerse sobre los demás, el grupo se desmorona. Nacen enfrentamientos, con una violencia más o menos explícita, y muchos terminan optando por la pasividad, la indiferencia o el alejamiento del grupo. Jesús constituyó a los 12 apóstoles para que fueran signo de una nueva sociedad, en la que sea abolida toda pretensión de dominio y se cultive una sola ambición, la de servir a los más pobres, a los más frágiles. Tarea difícil. La mentalidad de este mundo, o esa tendencia de la que hablábamos al principio, se infiltró muy pronto en la Iglesia, con sus criterios mundanos de dominar, de afán de poseer, de enseñorearse sobre los demás, de intentar algunos imponer, incluso con malas artes, sus criterios y opiniones. Y aparecieron los títulos y cargos, las vestiduras nobles para indicar el rango jerárquico y distinguirse del resto de los bautizados, los tronos, los pactos de poder, las influencias políticas.
En el Evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús va de camino a Jerusalén con paso firme y decidido. Sus discípulos le siguen temerosos y apesadumbrados porque ya en 2 ocasiones el Maestro les ha subrayado cuál será la meta del viaje. En los versículos inmediatamente anteriores a la lectura de hoy, les había anunciado por tercera vez lo que le espera en Jerusalén. Será apresado, insultado, condenado a muerte, azotado y asesinado. Resulta incomprensible que, después de escucharlo tan claramente, los discípulos sigan esperando que Jesús vaya a Jerusalén para comenzar el tiempo mesiánico, entendido como un reino de este mundo. Les preocupa más bien lo que sucederá después. Sus sueños de gloria no se detienen ni siquiera ante la muerte de Jesús. Es el deseo de poder y de reservarse los puestos de honor lo que ocupa sus mentes y sus corazones. Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se presentan a Jesús y, delante de todos, sin ninguna discreción ni disimulo, le dicen: «Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir». Parece que se sintieran con algún derecho y por encima del resto del grupo para plantear semejante petición. No dicen «por favor», sino que exigen, como reclamando un derecho. Seguramente recordaban que después del primer anuncio de su pasión, venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. El resto del discurso se les había olvidado, no así la palabra gloria, que Jesús había usado exclusivamente en esta ocasión. Cuando surgen entre sus discípulos pretensiones de honores, privilegios y deseos de los primeros puestos, Jesús nunca se muestra comprensivo ni condescendiente, y en este caso ha sido duro y severo. No saben lo que están pidiendo. Sí que saben que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos imponen su autoridad. Los discípulos conocen cómo ejercen la autoridad los líderes políticos y religiosos, los rabinos, escribas y sacerdotes del templo. Dan órdenes, reclaman privilegios, exigen ser venerados según los protocolos. Hay que arrodillarse ante ellos, besarles la mano, dirigirse a ellos con los títulos y reverencias correspondientes a la posición y prestigio de cada uno. Son estas autoridades las que deben inspirar a los discípulos. Jesús les da una orden clara y contundente. No será así entre ustedes. Ninguno de esos liderazgos puede ser tomado como ejemplo. El modelo a seguir es el de esclavo o siervo. No olvidemos nunca estas palabras de Jesús. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Que Dios les bendiga y les proteja.